Vamos a iniciar con el video de la práctica número 2 de la materia de arquitectura de computadoras impartida por el maestro en ciencias Jacobo Adrián Ramos Domínguez. La práctica consiste en que vamos a hablar acerca de software para dar mantenimiento a ciertos componentes. Por ejemplo, yo voy a hablar acerca de los componentes de la memoria RAM y la BIOS. Yo voy a hablar también de ciertos componentes del disco duro y del procesador y de cómo darle su mantenimiento. Yo voy a hablar sobre cómo darle mantenimiento con el software a los puertos y a la GPU. Bueno, sin nada más que decir por el momento, continuamos con el video. Bueno, yo soy Jaime Andrés de la Cruz Cortés y voy a hablar sobre el mantenimiento del disco duro. Voy a hablar sobre el mantenimiento del procesador también. ¿Qué es el disco duro? Es el sistema de almacenamiento principal de la computadora, donde se guardan todos los archivos de arranque y donde se guardan también los archivos que utilizamos día a día, como los programas, como los registros, pues toda la información que ocupa la computadora para poder funcionar. ¿Y qué es el procesador? Pues también es una parte fundamental de la computadora. El procesador es el encargado, como quien dice, el cerebro de la computadora, el encargado de administrar todas las tareas, de administrar todas las directrices de lo que viene siendo el sistema operativo. Y pues nada, eso sería todo. A continuación comenzamos con el video y pues disfrute el video. Muy bien, dentro de este video vamos a ver lo que vendrían siendo las herramientas para el mantenimiento del disco duro dentro del ordenador. Las primeras que utilizaríamos serían para los errores más comunes que podrían pasar. Entre ellos sería la acumulación de basura, que se dañen los registros, también que se dañen sectores del disco duro y que el disco se fragmente también. Bueno, comencemos. El primer programa que estaríamos utilizando sería que se llama Advanced System Care. Este programa es gratuito. También tiene ciertas que vendrían siendo ciertas características que son de paga, que se desbloquearían comprando, pero mientras estamos aquí, nada más vamos a utilizar las que tiene por defecto, las gratuitas. Entonces en primera instancia tendrían estas características, que sería como por ejemplo optimizar inicio, la de barrer privacidad, la de limpiar archivos basura. En optimizar inicio lo que nos va a hacer es de que va, como quien dice, a lograr que ciertas aplicaciones puedan, o sea, por ejemplo, si las tenemos puestas de inicio junto con el sistema operativo, pues que ciertas aplicaciones hagan más rápido. La de barrer privacidad sería principalmente borrar todo lo que viene siendo el caché y el historial de navegación de todas nuestras navegadores. También tenemos limpiar archivos basura, todos los archivos temporales, DLLs que no utilizamos y todo ese tipo de archivos nos los va a eliminar. También tiene para reparar accesos directos, limpiar registro, que eso también es una parte muy importante para limpiar el registro de la computadora, de que a veces cuando desinstalamos ciertos programas o ciertas cosas, el registro se puede dañar o puede quedar pues sin optimizar. También tenemos lo de remover spyware, y ya lo demás sería ya extraoficial. También tenemos que tener en cuenta que algo muy importante es esto de fragmentar disco, pero no lo vamos a hacer con este programa, lo vamos a hacer con otro que tenemos previamente instalado. Entonces, por ejemplo, primero vamos a como quien dice, darle iniciar nada más con estas tres cosas, con optimizar inicio, limpiar registro y remover spyware. Le damos clic en iniciar y va a empezar a analizar nuestra computadora,
hasta que termine y podamos saber qué fue lo que se arregló y además poder comprobar que en verdad se arregló. Entonces esperamos a que termine el proceso. Después terminará con la reparación y nada más le vamos a dar clic en finalizar y eso sería todo, al menos con este programa. Ahí podemos dar cuenta que dice que ya nuestra computadora pues está desempeñando un poco mejor, aunque pues también eso ya depende de tus características físicas que puedas tener. El siguiente programa sería este de acá. Se llama versión 6.1, la versión gratis, porque pues no tenemos dinero, ¿verdad? Este programa contiene dos herramientas de mucha importancia. La primera es la de fragmentación de disco, que es muy importante para mantener funcionando nuestro disco duro adecuadamente. Si no sabes qué es la de fragmentación, es cuando cierta información, por ejemplo, se graba, digámoslo, en los registros, en las celdas de memoria 1 y 2, y la otra parte de dicho bloque de información se guarda en el 10 y el 11. Entonces, cuando quiere leer ese bloque de información, lee primero 1 y 2 y luego tiene que viajar hasta el 10 y el 11 para poder leer la otra parte. Y eso es lo que hace que se vuelva más lento, porque eso gasta recursos y gasta todo tipo de procesamiento que puede tener la computadora. Entonces, lo más conveniente sería que estuviera grabado en 1, 2 y además en 3 y 4, ¿no? Para que fuera todo corrido y no hubiera espacios vacíos. Por ejemplo, cuando tú borras una aplicación, borras un programa grande, pues muchos celdas de memoria se quedan libres y pues el disco duro como es de brazo mecánico, no es un solid state, pues tiene que viajar por todas esas celdas libres para llegar hasta la información. Lo mejor sería que todas las celdas de información que estemos utilizando las tengamos juntitas y cerca, ¿no? Para que pueda funcionar rápido. Entonces, este programa tiene lo que es principalmente la desfragmentación. Tenemos para desfragmentar el Windows E, el Recovery D, que sería la partición donde se guarda el sistema operativo en sí. Y también tenemos para optimizar aplicaciones. Y si hacemos clic en la flechita, tenemos para añadir otra partición o ciertos carpetas más específicas si no quieres desfragmentar todo el disco. Y también tendríamos lo que viene siendo esta herramienta que se llama Disk Health, que es para ver la salud de tu disco duro también. Esperamos a que abra. Nos va a decir la temperatura, nos va a decir el uso que tiene, el tiempo de respuesta. Aquí tenemos el uso que tiene ahorita. Casi no está usando el disco duro, nomás lee, no escribe. El tiempo de respuesta en 7 milisegundos. La capacidad de memoria que nos queda. La velocidad de escritura y la velocidad de lectura. Entonces, aquí nos diría todos los atributos del disco. Y vemos que todo tenemos en un estatus bueno. Lo cerramos y aquí, por ejemplo, tenemos este disco que está en formato NTFS. Le hacemos clic aquí para habilitar que queremos desfragmentar y simplemente le tenemos que hacer clic en Smart Defrag. Aquí seleccionamos el disco que queremos desfragmentar y le damos clic en The Smart Defrag. Y se dan cuenta, va a comenzar primero a analizar el disco. Bueno, como pudimos ver,
detuve lo que viene siendo la desfragmentación. Si te dan cuenta que dice defrag interrupt, aquí podemos ver los fragmentos que estaban fragmentados y que yo desfragmenté, los documentos o archivos más bien desfragmentados, que vendrían siendo 10 gigas. Aquí podemos ver que la tasa de fragmentación era de 4,45 y en este ratito bajó a 3,31. Aquí, por ejemplo, también puedes desfragmentar esta partición, pero pues no lo vamos a hacer ahorita. Nada más es para que en este video se pueda ver que funciona y que sí lo hace, ¿no? Entonces, ya por último vamos a ir hasta la última herramienta. Se llama Victoria Freeware. Es un software libre, gratuito, que nos sirve principalmente para corregir errores del disco duro más graves. Por ejemplo, cuando un disco duro ya está viejito, ya tiene mucho tiempo de uso, lo que nos puede pasar es de que se dañen ciertas celdas de memoria. Nosotros le vamos a dar clic. Ahorita ya tengo hecho lo que viene siendo el diagnóstico Smart, pero cuando nosotros lo abramos por primera vez, esto va a estar vacío. Entonces nosotros nada más le vamos a dar clic en Get Smart. Una vez que le demos clic, nos va a decir a un lado cómo se encuentra nuestro disco duro. Aquí dice Good, significa que está bien nuestro disco duro. A veces te puede salir un intermediario, que es como más o menos, te va a salir en amarillo. No me acuerdo qué dice en inglés, pero te sale en amarillo. Significa eso, que tu disco duro pues está un poquito desgastadón, ¿no? Desgastadón, ya tiene su ratillo ahí pedaleando. Y si te sale bad en rojo, de plano tu disco duro ya está en las últimas. Deberías pasar tu información a otro disco duro y tirar ese ya a la basura, ¿no? Porque ya hay que cambiar de hardware duro. Vamos a ir a esta pestañita de test. Y aquí es muy importante. Nos van a salir estos tres. Ay, lo lamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de celda. Generalmente el blanco y el gris no tenemos por qué alertarnos de ninguna manera. El gris significa, el gris más oscuro, significa que está bien, pero tiene sus errorcillos. Verde y naranja son errores pues que no están bien, pero tampoco es como que tu disco duro se vaya a morir o algo por el estilo. Y tenemos los colores rojo y azul con una tachita, que si pues tienes uno de estos errores, pues muy graves errores. El rojo significa que se dañó una celda de memoria, y el azul significa que de plano no se puede ni accesar, no se puede pasar por ahí y puede corromper otras celdas de memoria. Y eso es ahorita lo que vamos a hacer. Aquí tenemos lo que viene siendo cuatro herramientas. La primera es el ignorar. Esto nos va a servir nada más para verificar cuáles errores tenemos. Nada más, cuando se inicie esto, ahorita que le demos clic a Start, ignorar nos va a servir para poder saber cuáles de estos tiene nuestro disco duro. Luego tenemos Erase. Erase lo único que va a hacer es, ojo ahí, pongamos que tenemos una celda de memoria aquí, color rojo. Lo único que va a hacer es borrar esta celda de memoria. La va a borrar a un bajo nivel. No es como un formateo normal donde cualquier persona puede
pues, o sea, por ejemplo, cuando damos clic en eliminar y algún informático forense todavía puede recuperar nuestra información, nada de eso. O sea, lo va a borrar a bajo nivel, a muy bajo nivel, y además va a reubicar nuestra información, ¿sí? Entonces, si nosotros le ponemos clic en Erase, lo único que va a hacer es borrar esa celda de memoria dañada y va a recolocar nuestra información. Obviamente la recoloca primero y luego lo borra, no va a borrar la información. Luego tenemos esta opción que es Remap, que significa en español remapear, ¿no? La verdad no significa eso, pero bueno, es como volver a mapear el disco duro. ¿Y esto qué va a hacer? El remap. Pongamos que tengamos aquí una celda de color rojo dañada. Entonces lo que va a hacer el remap es, va a borrar lo que tenga aquí adentro. No va a recolocar nada, nada más simplemente va a borrar lo que tenga aquí adentro. Y esta celda de memoria, digamos que es la 1953, es la celda de memoria 1953, la va a eliminar. No va a ser accesible para el disco duro ni nada, o sea, a nivel de software la va a eliminar. Claro, obviamente a nivel de hardware va a seguir existiendo ahí la celda, ¿no? Pero a nivel de software la va a eliminar y nada se va a poder escribir ahí, y por consecuente tampoco se va a poder leer. Y luego tenemos esto que es Restore a un lado de Remap. Esa de Restore es para recuperar nuestra como vendría siendo recuperar esa celda de memoria. Pero lamentablemente, pues esa, al menos con la versión de freeware que nosotros tenemos en nuestra computadora, pues no va a ser posible utilizarlo, pues. Entonces primero vamos a hacer lo que viene siendo el examen normal, ignorar. Le damos aquí clic en read. Queremos que lea nada más, no queremos escribir nada, queremos que lea para que podamos descubrir cuáles de estos errores tenemos. Le damos en el read, ignore y le vamos a dar clic en start. Va a empezar a leer todos los tipos de errores, y ahí vienen todos los tipos de errores que tenemos. ¿Ven? Aquí por ejemplo tenemos un error pues no grave, pero sí es no, o sea, no debería estar ahí, la verdad. Debería pues ser arreglado, ¿vale? Entonces tenemos ahí uno pues más o menos peligroso. Tenemos 30 también más o menos peligrosillos. Tampoco es como que digas wow. Y pues lo demás vienen siendo bloques normales. Bloques que no son ningún tipo de impedimento para nosotros. Eso sí, si nosotros queremos utilizar esta herramienta, de preferencia que sea un disco duro que no sea el principal, ¿vale? O sea, a lo que me refiero con esto, nuestro disco duro que estemos arreglando con esta herramienta sea un disco duro que por ejemplo ya está muy viejo, que ya lo queremos utilizar pero pues va muy lento, está muy mal. Entonces esta herramienta nos va a servir para un disco duro como quien dice alterno, no el principal. ¿Por qué? Vamos a poner stop un momento. No tenemos errores graves, pero sí tenemos una llamada de emergencia. Entonces, si podemos ver aquí en como quien dice, esta tabla de comanditos, nos va a salir warning block start at y el número de celda de memoria dañado con un tiempo de respuesta de 297 milisegundos. Entonces, pues, ¿y cómo arreglamos esto? Lo que vamos a hacer
es ir, por ejemplo, copiamos 1911, le vamos a poner que empiece en 1911040, ¿no? Entonces nosotros le vamos a decir que, por ejemplo, empiece 1000 antes, ¿sí? Bueno, no, 10.000. Ahí disculpen. 10.000 antes. Entonces lo que vamos a hacer es darle clic en Start de nuevo. Va a empezar a partir del número que le pusimos. Va a empezar a, como quien dice, a leer otra vez las celdas de memoria a partir de ese número. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ponerle remap. Bueno, cuando son, por ejemplo, errores como en naranja, lo que tenemos que hacer es darle clic en erase, nada más. Se supone que con erase lo que nos va a hacer es de que va a darle un formato, como que dice, un formateo a esas celdas de memoria para que vuelva a su configuración inicial y podamos nosotros, como quien dice, volver a escribir, a leer normalmente, ¿no? Como si hubiera sido la primera vez que utilizamos el disco. Pero si es un error grave, rojo o azul de plano, lo que tenemos que hacer es darle clic en remap. ¿Por qué? Porque los errores de color rojo y los errores de color azul no son plenamente reparables, por así decirlo. Solo lo único que puede hacer nuestro sistema operativo es ignorarlos completamente, no tenerlos en cuenta y nada más escribir y leer en celdas de memoria que sirvan. Entonces lo que va a hacer remap es todas esas celdas que tengan error, simplemente las va a formatear y las va a eliminar de la lista de registros, de la lista de registros de celda, ¿sabes? Entonces prácticamente van a dejar de existir y por ende ya no va a haber error. Por ende, no, o sea, no es como que se repare, porque no se puede reparar, es un daño físico causado por el cabezal del disco duro, pero se puede ignorar para que no se escriba nada ahí, porque imagínate, está dañado y tú escribes algo ahí, cuando lo quieras leer, ¿qué va a pasar? No lo vas a poder leer, está dañado. Prácticamente escribiste en la arena y vino el agua y se lo llevó todo. Entonces eso sería lo que hace software, ¿vale? También tengo ejemplo, tú le pones en remap, pero le haces remap en todo el disco duro, se te va a formatear completamente el disco duro. Y cuando digo formatear, no me refiero a formatear con solo borrar la información. Se te va a formatear a bajo nivel, o sea que tu sistema operativo no lo va a reconocer. ¿Por qué? Porque no tiene ningún protocolo, por así decirlo, asignado. No es NTFS y tampoco es FAT32 ni FAT, no es nada. Es nada más, como quien dice, un ladrillo de plástico y metal. Si tú quieres hacer eso, porque es un disco duro dañado y le haces un remap completo, si quieres que te lo vuelva a leer la computadora, lo tienes que inicializar desde la BIOS, y le das formato desde la BIOS, pero hasta ahí, ¿vale? Como te digo, este software es ya más de uso profesional, de uso pues más especializado para recuperar discos duros que de plano ya están dando sus últimas palabras, ¿no? Y esto sería todo de parte de la sección de disco duro. Simplemente, solo disco duro, donde tocamos los temas de limpieza, de arreglar registro, desfragmentar disco y, como acabamos de ver, de
corregir daños físicos de celdas de memoria dentro del disco duro. Bueno, ahora vamos a ver lo que viene siendo el mantenimiento al CPU. Primero que nada tenemos que dejar algo en claro, de que el CPU es enteramente un dispositivo físico de hardware. Entonces, por ende, no hay software en sí que lo optimice, que le dé mantenimiento. El único mantenimiento que se le puede dar adecuadamente es el físico. ¿Cómo se le puede dar adecuadamente físico? Pues cambiándole su pasta térmica, limpiándole el polvo, vaya, todo ese tipo de cosas de mantenimiento se les puede dar a los CPUs para mantener su vida útil pues más larga, ¿no? Más duradera. Pero de software, no. Hay optimizadores de memoria RAM y optimizadores de archivos que borren ciertos procesos en segundo plano o cosas por el estilo, que ya vimos en lo que viene siendo la parte anterior que viene del disco duro. Pero bueno, aquí lo tenemos. ¿Qué es esto? Este es un testeador, como quien dice, de CPUs, y tiene una interfaz muy sencilla. Tenemos aquí la pantalla de comandos. Aquí nos dice los procesos que está haciendo. Vamos a ver. Se dan cuenta que aquí nos dice qué CPU tenemos. Una AMD A8 de 7000 MHz con AMD Radeon R5 gráficos integrados, por supuesto, integrados al CPU, con una velocidad de 2195 MHz. Tenemos el caché del núcleo 1, caché del núcleo 2, el caché del núcleo 3. Y nada más. Y acá tenemos lo que viene siendo el software que hace el examen de desempeño al CPU, para que podamos ver nosotros si es necesario cambiar el CPU, si es necesario cambiarlo, si es necesario conservarlo un poquito más de tiempo, si es que está funcionando de manera adecuada. Y además cabe resaltar que también esta nos va a servir para hacer comparaciones. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, si no sirviera nuestro CPU, obviamente no prendería la computadora. Y ese tipo de arreglo nada más se puede hacer desde la BIOS. Pero eso ya es otro tema. Ese tipo de correcciones dentro de la BIOS, con pitidos que hace la computadora y con la interfaz del BIOS, pues son más complejos, pero se pueden hacer. Yo los puedo hacer, pero en este video no. En este video nada más vamos a calar este proceso, este software, ¿no? Entonces aquí, bueno, como podemos ver, ya dejé que durara 12 minutos. Durará 12 minutos dentro de la duración del examen. Aquí podemos ver, como quien dice, una ficha de reporte de diagnóstico, ¿vale? Nos va a decir la duración del test, a la hora en que empezó, los microprocesadores físicos que contiene nuestro CPU. En mi caso es un quad core, o sea, son 4. La cantidad de procesadores lógicos que contiene, que también sería 4. El nombre del CPU, la velocidad que tiene, los procesadores lógicos y el promedio de performance del CPU, que es de un 100%. Nos va a dar aquí los módulos, cuántos de ellos corrió y el estatus que tuvo. Aquí podemos nosotros saber qué módulo del procesador está fallando al momento de hacer el diagnóstico.
si tenemos uno de estos módulos que termina con un error, por ejemplo aquí podemos ver que terminó sin errores. Si tenemos alguno de estos módulos con errores, nosotros lo que deberíamos hacer es, en primera instancia, optar por cambiar de procesador. Tú dices, ¿para qué nos servirá esta herramienta? Burn-in, traducida al español sería como quémalo, ¿no? Quémalo. El CPU Burn-in nos va a servir, ojo aquí, está diseñado para quemar los CPUs. Sin ninguna verificación de data ni métodos de diagnóstico. En contraste, esto lo que hace es sobrecargar los CPUs internamente hasta el último capacidad, por así decirlo, hasta la última capacidad de memoria de la tarjeta madre y de sus otros componentes. Esto nos va a servir como un overclock de nuestro, como quien dice, de nuestro procesador, pero no un overclock para aprovechar su potencia extra, sino más bien para probar la resistencia, para probar la capacidad de procesamiento que aguanta nuestro CPU hasta que se quema, como aquí dice. Y también tenemos el Memory Burn-in, pero ese es nada más de memoria. También tenemos el System Info, que nos da las propiedades de nuestro CPU, los procesadores físicos, procesadores lógicos, la familia, el modelo, el CPU Street, que es su nombre, el que lo hace, el fabricante, la AMD, sería AMD, la velocidad del reloj. Bueno, es un estimado, pero pues esta cantidad te lo va a dar tanto en las especificaciones de tu computadora como en este software, o sea, viene igual en todas partes. Y ya te dice la memoria total, la memoria física disponible, la memoria virtual y la memoria virtual disponible, que es todo esto. Y te va a decir también el sistema operativo que tienes. Pero aquí os va a decir que tenemos el Windows Server 2007 Home Premium, porque bueno, como saben, este programita es viejísimo. Bueno, es viejísimo este programa. Y pues creo que pues nada más llega hasta todo lo creado a partir del kernel de Windows 7, ¿no? Windows 7. Entonces supongo que la manera en la que está hecho Windows 10 se asimila bastante a lo que viene siendo el Windows Server 2007. Entonces seguro, lo más seguro es de que haya supuesto que este sistema operativo que todavía no existía, pues es Windows Server 2007. Ahora, si queremos, por ejemplo, descargar drivers para nuestro procesador, no sé, porque ocupemos que aumente su rendimiento de nuestro procesador, lo único que tenemos que hacer es buscar en panel de control. Bueno, al menos aquí en Windows 10, vamos a Cortana, hacemos clic, le ponemos administrador de dispositivos, le hacemos clic, y una vez hecho clic va a aparecernos esta pantalla. Nos vamos a ir hasta mero abajo y nos vamos a ir a procesadores. Aquí, procesadores, hacemos clic en la flechita y nos van a salir los 4 procesadores que tenemos: 1, 2, 3, 4, los 4 físicos que tenemos. Y tú dirás, ¿cómo le vamos a hacer? Damos clic aquí y damos clic en actualizar controlador. Y bueno, al menos en mi caso, como es
de HP va a utilizar los recursos de HP que ya tenga instalados por defecto para buscar y actualizar el controlador. Yo no lo voy a hacer porque pues yo no quiero que se actualicen los controladores de mi procesador, la verdad. Como está, me funciona perfecto. Pero si por alguna razón tú tienes un procesador viejito y quieres ponerle mínimo unos controladores más nuevos pero que soporte, pues lo puedes hacer desde esta parte del sistema operativo. Y ya, nada más. Con que actualices uno se actualizan todos los demás, porque todos los demás utilizan el mismo tipo de controlador. Entonces no hay problema con el que lo hagas con cada uno por separado, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Yo soy Jaime Andrés de la Cruz Cortés, estudiando Ingeniería en Sistemas en el Tecnológico de Durango, Instituto Tecnológico de Durango, para la clase de Arquitectura de Computadoras. Sería todo de mi parte dentro del disco duro y el procesador. Que tenga buena noche. Bueno, no sin antes dar mi conclusión, parte mía, respecto al mantenimiento con software del disco duro y del procesador. En primera instancia, es importante darle mantenimiento a nuestro disco duro por obvias razones. Llega un punto en el que le hemos utilizado tanto, hemos borrado, escrito, movido, modificado tantas cosas por tanto tiempo, o sea, ha estado tanto tiempo prendido nuestro ordenador, que pues la verdad llega el punto en el que tiene que darle mantenimiento uno, así como uno ocupa pintar su casa de vez en cuando, impermeabilizarla y todo el rollo, porque si no se viene abajo la casa. Lo mismo pasa con nuestra computadora. Entonces lo que viene siendo el procesador es el disco duro es importante por eso, porque le estamos dando mantenimiento a una parte esencial de la computadora. Sin el disco duro no hay archivos, y si no hay archivos no hay sistema operativo instalado. Entonces es importante cada ciertos meses desfragmentar el disco, limpiar la basura acumulada, archivos temporales. Y si por alguna razón tenemos un disco duro que se está muriendo, pues poder repararlo con los programas que yo te demostré aquí. Vale. Y del procesador, pues mire, mantenimiento con software no hay mucho más que actualizar sus controladores y poder hacer benchmarks para ver el rendimiento de nuestro procesador. Nada más. Pero eso de qué nos sirve, de que por ejemplo llega el momento en el que nuestro procesador se queda obsoleto y debemos reemplazarlo por uno nuevo, que no nos duela gastar un poquito en mejorar nuestra computadora, porque a largo plazo nos irá mejor. Entonces es bueno tener una referencia clara y concisa de lo que es nuestra computadora, de cómo se encuentra su disco duro y cómo se encuentra su procesador funcionando, para tenerla funcionando de la manera más óptima, para que no nos falle de repente, perdamos archivos o lo peor, perdamos la computadora entera. Y simplemente eso es todo. Sería mi conclusión. Importante darle mantenimiento a todo esto, saber de lo que se habla, saber cómo se hace y pues no fallarle a nuestra computadora que tanto nos ha dado, ¿verdad? Así que ahora sí, hasta luego. Ahora vamos a hablar acerca de otros dos componentes. Vamos a hablar acerca de lo que es la memoria RAM y la BIOS. La memoria RAM es la memoria principal del dispositivo, ya que ahí es donde se almacenan todos los datos informativos de los programas. RAM significa Random Access Memory, lo que en español significa memoria de acceso aleatorio. Esta es una memoria de tipo volátil. Como lo vimos en la primera unidad, quiere decir que
Si se le corta un suministro de energía, ésta llega a perder sus datos, de tal manera que los datos que ésta almacena no son permanentes. Esta memoria, su función principal es que es la que determina la velocidad que va a tener nuestra computadora, ya que si nosotros le mandamos una petición de un programa, los datos de ese programa van a ser almacenados en la memoria y les va a otorgar cierto espacio. Y así es como, y eso es lo que la memoria RAM es. Si hablamos en cambio de la BIOS es una pieza fundamental para que cualquier computadora cumpla con su función. El BIOS se define como un software que reside dentro de un chip. BIOS significa Binary Input Output System. La función principal de la BIOS es determinar si todos los componentes de hardware están trabajando adecuadamente. Al momento de que nosotros prendemos la computadora, lo que se encarga el BIOS de hacer es de checar que todos los componentes estén bien, la memoria RAM, el disco duro, etc. Bueno, ya ahora vamos a seguir con la explicación de los software que encontramos respecto de cómo darle mantenimiento a cada uno de los dos componentes mencionados anteriormente, que son la RAM y la BIOS. Bueno, ahora aquí en la computadora voy a explicar cuáles son los software que yo voy a utilizar para darle mantenimiento a la RAM y a la BIOS. Bueno, en primer lugar, para darle mantenimiento a la memoria RAM, voy a usar este software, el cual es el Wise Memory Optimizer. Lo ejecuto, sale un mensaje, le damos a que sí. Y bueno, aquí nos aparece una interfaz muy sencilla, en donde nada más nos indica cuál es la memoria RAM utilizada y cuál es la memoria RAM que nosotros tenemos. Pero si presionamos este engrane, aquí nos aparecen otras opciones, como por decir, aquí podemos darle las ciertas configuraciones que nosotros queremos. Si nosotros queremos limpiar el portapapeles y cosas así, aquí en esta barra siempre nos saldrá más o menos a esta altura. Lo recomendable es que esté hasta el tope, ya que de esa manera se puede obtener una mejor optimización de la memoria. De este lado también tenemos cuál es la capacidad de nuestra memoria RAM. Aquí, por ejemplo, yo no estoy utilizando mucha memoria RAM por el momento, pero si por decir estuviéramos usando mucha memoria RAM, lo único que tendríamos que hacer sería darle aquí al botón de optimizar. Al principio lo que hace este software es que primero consume un poquito de RAM, es lo primero que hace, pero después de que ya tenga un poquito de tiempo, después va a empezar a liberarla. Si se fijan, aquí ya está disminuyendo la gráfica hasta el punto en que pues ya hasta estamos teniendo más memoria RAM disponible, y de esa manera no estar forzando mucho nuestro sistema. Y aquí también le podemos dar unas configuraciones del idioma si es que nosotros lo preferimos. Pero bueno, esto es el software, uno de los software que se utiliza para la memoria. Otro software que voy a mencionar es este, Speed Up My PC. Nos sale un mensaje igualmente, le damos que sí. Este software tiene dos versiones, la versión gratuita y la versión de paga. Esta es la versión gratuita. Lo que hace este software es que al inicio empieza a checar el equipo, le hace un análisis completo. O sea, este software se puede decir que es algo complementario con todos los demás, porque sirve como para también trabajar con los registros que uno tiene en la RAM, etcétera. Y también sirve principalmente para los problemas de arranque, digo. Esto está totalmente relacionado con la BIOS, ya que al momento de que nosotros arrancamos la computadora, el BIOS empieza a trabajar. En el caso de que tengamos muchos errores, lo único que tendríamos que hacer sería presionar el botón de iniciar reparación. Este otro software
Es se llama Asian Win Optimizer. Nos va a salir un mensaje, le damos igualmente que sí. A diferencia que el otro, sí está totalmente libre y podemos realizar. Bueno, ese es un mensaje de las nuevas versiones que han aparecido. Y bueno, aquí está. Aquí tenemos esta pantalla inicialmente. Aquí me dice que el equipo aún no se ha optimizado. Así que para que se pueda optimizar y se pueda analizar, al igual que el otro software, al igual que el Speed Up My PC, igualmente hace un análisis de todo el equipo, completamente. Disco duro, memoria RAM, problemas de arranque, etcétera. Así que le damos a iniciar y bueno, aquí me dice que tengo que cerrar mi navegador. En este caso lo voy a cerrar. Le damos OK. Debemos de cerrar todos los navegadores que tenemos. Esa es la nota, ya que si no, no vamos a poder obtener un análisis muy óptimo. Así que esperamos un momento a que haga el análisis, y una vez que muestre todos los errores que se tienen, el programa, el software inicial va a hacer la optimización por sí solo. Muy bien, aquí ya terminó de analizar la computadora. Lo único que tenemos que hacer es presionar el botón de optimizar, le damos OK. El sistema va a empezar a optimizar el equipo. Bueno, aquí ya terminó de... Bueno, no se terminó de optimizar, ya que aún mi equipo tiene unos cuantos errores. Pero bueno, para seguir explicando el uso de este programa, esta es la vista de inicio que tenemos del programa. Si nos vamos a otras ventanas del programa, aquí vemos que tenemos opciones para darle mantenimiento al sistema. Podemos optimizar el espacio libre, podemos limpiar los registros y podemos eliminar las trazas de la navegación web. Si nos vamos a otra pestaña, tenemos que se pueden dar mantenimiento incluso a los servicios de Windows. Se puede optimizar el proceso de arranque, que en esto está relacionado directamente con la BIOS, porque como vimos es lo que pasa al momento de que nosotros encendemos la computadora. Arranca e inspecciona que todos los elementos de hardware estén en buen estado. También se puede optimizar la conexión a internet si lo deseamos, y también podemos desinstalar aplicaciones, ya que algunas son un poco complicadas de desinstalar o no se desinstalan del todo. Y también podemos optimizar los procesos de ejecución. Aquí tenemos la administración para la configuración del sistema y para configurar los valores de privacidad del Windows 10, y también podemos editar los accesos directos de los programas, y podemos configurar aquí también los menús del clic derecho. Aquí también podemos hacer que muestre la información del sistema, podemos hacer que se rastreen los recursos, podemos hacer que se haga un benchmark de los discos duros y del sistema. Se puede revisar el estado de los discos duros para ver cómo están, aunque bueno, eso ya se podrá ver en otro software que expliqué algunos de mis compañeros en este video. Y se pueden administrar las fuentes del sistema. También podemos eliminar archivos de forma permanente, podemos encriptar o dividir los archivos, y podemos comprobar los accesos directos. Aquí en configurar se refiere a las funciones de este software. Podemos configurarlo si nosotros lo deseamos. Por decir, hay algunos software que inician desde el momento en que Windows arranca. Podemos hacer que se aparezca cuando esté o que no aparezca, ya que aparece cada vez que nosotros iniciamos Windows.
Aquí hay muchas otras opciones de mantenimiento y de analizar, y podemos determinar el rendimiento que tienen ciertas cosas, y podemos personalizar unas cuantas cosas. O si por decir nosotros hacemos un cambio, podemos deshacerlos o podemos seguirlos modificando. En esta parte dice lo que hemos hecho recientemente. Por decir, aquí dice que tengo 560 entradas borradas, que es lo que hice ahorita hace un momento. Y en esta última ventana dice lo que hemos hecho. Bueno, da una estadística de lo que se ha analizado: registros, carpetas, archivos, el software en general, entradas y los salvaguardas. Si nosotros le damos a reiniciar, se va a limpiar todo esto. ¿Sí? Si le damos a reiniciar, se va a limpiar esto. Y así es como funciona este software. Y bueno, este también nos ayuda tanto a la RAM y la BIOS. Pero en cuanto a la BIOS, si nosotros queremos darle un mejor mantenimiento, es más recomendable que actualicemos la BIOS, ya que de esa manera podemos habilitar o deshabilitar opciones que ni siquiera conocemos en nuestro equipo. Pero para actualizar la BIOS tenemos que buscar la manera en cómo es que se hace en nuestro equipo, ya que en cada equipo varía la forma en cómo se hace. Y bueno, por mi parte, por el momento es todo. Gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es David González Valles. Hoy les voy a enseñar los software de mantenimiento para la tarjeta gráfica y para los puertos USB. La tarjeta gráfica sería la unidad gráfica de procesamiento, que es un coprocesador que sirve de ayuda para aligerar la carga del CPU en juegos, en videojuegos o en aplicaciones interactivas 3D. También los puertos USB o bus en serie universal. Estos sirven para conectar periféricos al dispositivo o al CPU, o principalmente se conectan dispositivos de almacenamiento. Y bueno, esto sería con lo que comenzaremos el video, y ahora les muestro los software que utilizaremos. Comenzamos con este programa que nos muestra el estado actual del GPU, de la CPU y de la RAM. En esta cosa nos muestra la temperatura, el porcentaje de carga, la velocidad del reloj y la velocidad del ventilador. Ahorita no está encendido, por eso no muestra ningún dato. Este programa también sirve para pues aquí sale las especificaciones de procesador, de la RAM y de la GPU. Tiene otro apartado donde se puede utilizar para los juegos. Aquí se muestra la fecha en que se utilizaron los juegos, el promedio de los FPS, cuánto se utilizó el CPU y la GPU, el tiempo que se estuvieron jugando. Este apartado de aquí es para hacer un overclock al GPU. La verdad no es recomendable hacerlo, ya que pueden estropear el GPU sobrecalentándolo, y pues esto sería un problema muy grave. En las configuraciones podemos hacer que nos manden notificaciones cuando, por ejemplo, el GPU llega a un porcentaje de utilización del 90% o del 80%, o según lo quieran especificar. Cuando llegue a cierta temperatura también, por ejemplo, ahorita aquí está el 80%, que me mande notificación. El ventilador, y también para el CPU, y sería todo. Bueno, para hacer una prueba de la tarjeta de video voy a utilizar el software de HP. Dependiendo del fabricante se puede utilizar algún otro software. Creo que todos los fabricantes proporcionan un software parecido para cada
dispositivo. Bueno, en este caso voy a utilizar el de HP, le daremos en prueba de componentes, en video, verificación rápida de la memoria de video. Es más recomendable darle tarjeta en verificación extendida para que nos haga una prueba más eficaz. Le damos en ejecutar. En este proceso se torna la pantalla en varios fondos para hacer la prueba. Cambia de colores. Bueno, cuando termina el proceso, lo que arroja es una pantalla donde dice si está aprobado o reprobado. Las recomendaciones que se pueden realizar, como por ejemplo si está fallando y se tiene que reemplazar, o si lo único que es necesario es actualizar los drivers, o si están instalados los drivers. Si en todo caso de que tuviera una falla, aquí también arroja un botón para que vayan a la página de HP para dar soporte. Por ejemplo, aquí me dio aquí está aprobado, no tiene ningún tipo de falla. Aquí simplemente le puedo dar terminar y pues ya sería todo. En caso de que les diera la falla, pues le digo, ahí les dice el tipo de falla y lo que podrían hacer. Bueno, para dar soporte y mantenimiento a los puertos, necesitaríamos ir directamente al administrador de dispositivos. Ahorita lo voy a hacer directamente con el sistema operativo para darle soporte, porque no encontré un software como tal que les diera mantenimiento o que me diera la falla de los puertos. Encontré uno que es más para seguridad, que es para bloquear los puertos con contraseñas y así, pero es de paga y pues no cuento con los recursos para realizar la compra. Y de todos modos dejaremos el link en la descripción de ese programa. Y pues para darle soporte tendremos que ir al administrador de dispositivos. Bueno, ya cuando estemos en esta parte, lo que tenemos que hacer es eh, irnos a la parte de controladoras de uso serie universal. Después de esto, aquí si por ejemplo tuviéramos conectada una memoria USB, nos aparecería como dispositivo de almacenamiento USB, y si no lo reconociera, lo que tendríamos que hacer es desinstalar el dispositivo. Después de esto, simplemente volver a conectar la memoria USB y se reinstalaría automáticamente solo el software o el driver, y ya estaría reconociendo el dispositivo. En caso de que esto no funcionara, lo que haríamos sería darle en ver, mostrar dispositivos ocultos, y desinstalaríamos todos los dispositivos que dijeran dispositivo de almacenamiento USB. Los desinstalaríamos uno por uno y volveríamos a conectar la memoria USB y ya la estaría reconociendo. También si no reconociera cualquier otro dispositivo, entonces lo que haríamos sería desinstalar el controlador de raíz de USB, o simplemente deshabilitarlo y lo volveríamos a habilitar. Bueno, también si no les reconocería los dispositivos, y pues ya sería más un problema de hardware, que se tendría que revisar físicamente el puerto. También si no estuvieran instalados los drivers correctamente, les aparecería en este apartado de otros dispositivos como dispositivo USB,
pero le saldría con un triángulo naranja en esta parte. Lo que tendrían que hacer sería darle en actualizar controlador, buscar el software de controlador actualizado automáticamente y se les instalaría automáticamente el dispositivo. También lo que podrían hacer para checar si tienen instalados correctamente todos los drivers sería irse a descargar este programa que es muy liviano y es gratuito. Se llamaría 3D Chip. Este programa pues lo que hace es detectar si están instalados todos los drivers y si son los más actuales. Si no tuvieran alguno instalado, pues ahí les aparecería cuáles son los drivers que se necesitan y simplemente los redirigiría a otra página si es que quisieran descargarlo. Pues aquí nada más lo descargan, como pesa 3 megas, nada más lo ejecutan, lo instalan. Cuando lo estén instalando nada más se fijan que no vayan a instalar software de terceros, desmarcan casillas y así. Y pues ya sería todo de mi parte para el apartado de el software de puertos y de la tarjeta gráfica. Gracias. Bueno, para concluir este video, nada más nos cabe mencionar que ahora ya conocemos todos los componentes mencionados, ya conocemos en dónde se ubican y cuál es la función de cada uno de ellos. También aprendimos a cómo darles mantenimiento a cada uno de los componentes mencionados desde el software. Bueno, y así concluimos el video y gracias por su atención.